Temos a Freddy Gonsalve como último ponente da mañá. Esta tarde vai estar tamén nun obradoiro. Entón, máis al lado que tedes aí no dossier para presentar a Freddy, pois, non sei, coñecín a Freddy nun curso virtual por algún lugar do mundo. Eu pensei que estaban en América e resulta que estaba en Gijón, estaba bastante máis preto de nós. Entón, como vedes, aí ele é escritor, promotor de lectura, é libreiro. Se ides a Xixón, podedelo atopar na libraría El Bosque de la Maga Colibrí ou tamén nos 3 clubs de lectura que promove nas bibliotecas municipais. No seu pasado foi guionista de telenovelas e o deixou para traballar no Banco de Libros de Lectura de Colombia. Tamén é profesor do Máster de Libros e Literatura Infantil e Juvenil da Universidade Autónoma de Barcelona, que coordina o Grupo Gretel. E tamén como crítico, e aí non aparece no dossier, pertence a un grupo que se chama Círculo Hexágono, sobre temas de literatura infantil e juvenil, e vai publicar xa, en xullo, un libro que se titula, dentro deste grupo, La nostalgia del vacío, la lectura como espacio de pertenencia para los adolescentes. Xa para rematar, pois, é o creador e director da revista sobre literatura juvenil Pez Linterna e do blog El Abatonca. Entón, deixámolo a él, vai nos falar deses mozos que coñecemos ben, que aínda len na actualidade, e como a literatura lles deu o espazo de socialización e un entorno amigo. Hola, esta funciona así. Bueno, primero dar las gracias por la invitación. En principio, admiro mucho el trabajo de las personas que trabajan con los clubes de lectura porque creer en el poder de transformación de la lectura con los adolescentes es algo que a la gente le suele no dar mucha importancia y tampoco se entiende el gran trabajo que hay detrás a la hora de hacer un club de lectura. La gente piensa que el club de lectura es ir y conversar con los chavales y no entienden que hay un trabajo previo muy grande. Como Pilar decía ahora que llevaba 5 clubes de lectura y que no lo hagan, por favor. Bueno, yo llevaba 3 y me estaba enloqueciendo, porque además eran 3 clubes muy distintos. Me disculpan que voy a estar entre hablando y leyendo, pero es que hice también anotaciones de todo lo que he oído hoy que me ha enriquecido mucho y me parece como importante señalarlo. La estructura de la charla va a mostrar un poco de mi experiencia personal, de cómo he elaborado la teoría que me van a publicar en La nostalgia del vacío, esta teoría sobre los jóvenes y sobre la lectura con los jóvenes, vinculándolo con mi experiencia personal y con la práctica en los clubes de lectura. Suena un poco extraño y enrevesado, pero no lo es. Y la presentación que les voy a mostrar realmente son imágenes independientes, que son referencias importantes de mi investigación y que yo voy a ir abordando en ellas, ¿vale? Empiezo con esta cita de James Barry, que dice: si vosotros pensáis que ha sido el único niño que quiso escapar, es que habéis olvidado completamente vuestra niñez. Empiezo con esta cita. Bueno, en principio, esta cita pertenece a un libro que se llama Peter Pan en los jardines de Kensington, que no es el Peter Pan y Wendy que conocemos oficialmente. Es un libro que se editó luego de la edición de Peter Pan y Wendy y que en español, supongo que en gallego ha sido incluso mucho más complicado. La publicación ha sido como muy discreta, vamos a decir, por no decir que no lo publicaron mucho. Pero es una novela maravillosa porque cuenta los inicios de Peter Pan, o sea, cuenta los orígenes de Peter Pan, los orígenes de los niños perdidos y las razones de las hadas. Pero entonces el origen de Peter Pan es como muy importante de entender porque Peter Pan viaja nunca jamás y no quiere regresar de allí, es porque la madre se ha olvidado de él. A ver, les cuento un poco rápidamente la historia de Peter Pan. Se supone que los niños tienen la oportunidad de volar a nunca jamás cuando son pequeños.
Eso se lo dicen las aves. Peter Pan, que era muy aventurero, decidió irse con un ave a volar hasta nunca jamás, y es verdad que se distrajo mucho y se tardó en volver. Pero cuando vuelve, había una ventana con rejas y estaba su madre con otro bebé en brazos. Entonces, desde esa frustración del rechazo y de la soledad, Peter Pan decide volver a nunca jamás, y todo lo que ocurre luego con Wendy. Entonces, esta frase es importante, primero, porque abordo ese espacio extraño del adolescente de no saber dónde está, ese nunca jamás, pero además nos invita a ponernos en la posición del otro. Es decir, si ustedes piensan que nadie quiso escapar alguna vez, es porque ustedes no fueron niños o no quisieron pensar, o no se quieren pensar en esa adolescencia. Entonces, bueno, para presentarme un poco, voy a contarles una práctica que suelo hacer en los clubes de lectura con un libro que se llama La isla de Armin Greder, que no sé si lo conocen, que es un álbum muy poderoso que habla de La isla de Armin Greder. La isla. Es un álbum que publicó, creo, Loges. Sí. Bueno, en este álbum llega un náufrago a la isla y lo reciben las personas que habitan en la isla, pero lo reciben de manera muy hostil. Pero en el álbum todo te lo está contando la imagen. Realmente el texto te está diciendo otras cosas sobre el recibimiento de esta persona dentro de la isla. Y habla como de las primeras impresiones. Entonces yo lo que hago es que cuando el club de lectura yo no conozco a los chavales, los divido entre los que están en la isla y los que llegan por primera vez a esa isla. Y les pido que inventen por separado un saludo que el otro no reconozca. Entonces, cuando llegan a un lugar nuevo, intentan saludarse como ellos creen que se saluda en el mundo y se dan cuenta que no pueden comunicarse. Luego, la siguiente fase es la silla del mono. La silla del mono es una actividad un poco riesgosa, les advierto, hay que tener como mucho temple, porque la silla del mono es una silla que está en el centro, tú te colocas allí y les permites a ellos decir todas las primeras impresiones que tengan de ti. Es decir, yo puedo decirles ahora a ustedes, si me ven acá sin saber de mí, ¿qué piensan de mí? Pueden salir cosas buenas, pueden salir cosas medianamente regulares y pueden salir cosas terribles. Casi siempre son terribles porque son adolescentes. Entonces, claro, siempre me presto yo al juego, porque bueno, uno es adulto y uno sabe lidiar con las cosas por más terribles que te pueden llegar a decir, porque a veces tú tienes que también respirar hondo cuando te dicen como, pareces un profesor de historia aburrido. ¿Y tú, qué? Vale, eso es lo menos grave, ¿eh? Y luego los invito a que ellos participen en la silla. Entonces, claro, eso los pone a todos en una situación de vulnerabilidad que no se esperan y los pone a todos en iguales. O sea, nadie es superior a otro, nadie lee más que otro, nadie sabe más que el otro, sino todos somos estas personas que luego nos toca presentarnos, ¿eh? O sea, es decir, ¿qué piensas de nosotros? Y si me miras, ¿qué piensas que me gustaría leer? Que esa es como la más grande de las etiquetas. Porque si me ven a mí, ¿qué piensan que me gustaría leer? Es una pregunta, si alguien quiere responder. Si me ves a mí, ¿qué crees que me gustaría? Sí, algunas. Es verdad, es trampa. Pero bueno, siempre suelen decirme como eso, novela histórica, no sé por qué. Tengo algo ligado con la historia y no es como de mi área. Y cómic suelen decir a veces y que aciertan un poco más. Soy como más del mundo gráfico. Entonces, bueno, en esta situación de vulnerabilidad, todos nos colocamos eso en la misma posición y comenzamos la lectura del libro, ¿no? De manera que podamos debatir después todo lo que nos quiere contar ese libro que nos cuenta mucho. De verdad se los recomiendo altamente para niños, para grandes, para adultos, porque es excelente, con un final triste, por cierto, que estaban diciendo por allí que todos los finales son tristes y duros. Este es terrible, les advierto. Aquí no hay esperanza, no hay nada, todo es horrible y el ser humano es espantoso, pero bueno, eso nos ayuda un poco a reflexionar sobre esa primera impresión que nosotros tenemos del otro. Y es que además la primera impresión para mí siempre ha sido un problema. De hecho, Carlos Negro, cuando nos presentamos, me preguntó y me dijo, profesor. Y yo dije, ¿qué respondo? Porque realmente no soy profesor. He sido profesor, pero no soy profesor. Y eso me ha pasado siempre. Me ha pasado siempre en los aeropuertos. Además, en los aeropuertos es terrible decir, promotor de lectura.
¿y eso qué es? Entonces tú tratas de explicar que es promotor de lectura y suena a que es mentira todo lo que estás diciendo en la vida. Te llevan obviamente a una sala de inmigración, te investigan la vida entera. Entonces cuando ya yo decidí que promotor de lectura no era realmente una respuesta válida profesionalmente hablando ante los ojos de los demás, decidí usar la de escritor, que me parecía pretenciosa y odiosa, pero la verdad es que te miran con un poco más de respeto, ¿no? Y te dicen así, ¿y escritor de qué? Y entonces ahí descubres, sobre todo en América Latina, que tienes que viajar con tus libros, porque no te van a creer tampoco. Es como, mira señor, sí, publiqué algo, una revista, mire. Entonces, bueno, yo creo que en el fondo lo que he decidido es que soy espía. Y ya, porque mi trabajo profesional ha pasado de la televisión a las editoriales grandes, a editoriales pequeñas, he trabajado en universidades, he trabajado con bibliotecas, con librerías, y yo dije, al final estoy abarcando absolutamente todo el mercado de la literatura infantil y juvenil y me siento como un espía. He trabajado hasta en ferias del libro y puedo descubrir, o sea, puedo ver la mirada buena y mala de los monstruos editoriales como de las editoriales pequeñas, del mundo de la televisión, como del espacio de promoción lectora, y ha sido como muy enriquecedor para mí esa experiencia, aunque uno sí se va volviendo como un poco más en contra de las grandes de todo. Pero sí es verdad que está allí. Entonces empiezo rápidamente con mi historia. Mis padres son de Portugal, de la isla de Madeira. Ellos se mudaron muy jóvenes a Venezuela. Mis padres, sí, de ahí mi acento. De aquí mi apellido, de aquí mi acento. Y bueno, de alguna forma siempre mis padres nos enseñaron, o sea, como que mi conexión en la infancia estaba muy ligado a, ya sea los primos, las familias, porque las comunidades portuguesas que emigraron, tanto las españolas, las portuguesas, las italianas y las árabes, tenían como un submundo, ¿no? Era como un pequeño mundo y todos los fines de semana nos reuníamos y siempre nos veíamos y éramos además como 200.000 primos y primos segundos y terceros y cuartos y tenemos como que esa concepción de las múltiples generaciones. Y mi espacio real de integración con el resto del mundo en Venezuela fue no solo la escuela, que tampoco servía mucho porque había muchos hijos de inmigrantes y González era un apellido súper común en la escuela. Yo tenía como 6 compañeros González, que era muy extraño eso también. Era la biblioteca pública. ¿Y por qué digo esto? Porque mis padres no son lectores. Mi padre emigró cuando tenía 16 años y abandonó la escuela. Mi madre, cuando se enteró que emigraba a América, se subió sobre los pupitres y lanzó los libros por la ventana, y dijo, soy libre. Sí, era un poco radical. Y claro, las lecturas de mi padre están muy vinculadas al libro Guinness o a los almanaques mundiales, y la de mi madre era la telenovela. Le encanta la telenovela en general, y creo que ahí también como que hay un vínculo entre nosotros, y yo nunca tuve ese rechazo. O sea, mis padres veían telenovelas conmigo, entonces no había como un miedo o un prejuicio alrededor de. Y bueno, me dio por escribir cuando era niño, ¿no? Entonces yo escribía escondido, porque mi madre tenía la teoría de que como un primo de él se había vuelto loco porque leía la Biblia, o eso decían las malas lenguas, mi madre pensaba que si yo leía de la biblioteca me iba a volver loco, que era irremediable. Entonces mi madre me vigilaba en las noches cuando yo me sentaba a escribir o a leer, y entonces era una locura porque tenía como la autoridad en casa. Entonces tenía la libertad de la biblioteca de poder leer, y tenía en mi casa una madre que estaba aterrada porque ya no había más nada que hacer. Si yo en las noches me escondía a escribir, es porque mi gen era la locura y se acabó. Entonces, bueno, era como muy complicado. No sabemos cómo nació mi pasión a la lectura. Yo soy el menor de 3 hermanos varones y tengo una hermana pequeña, y mis 2 hermanos no leen absolutamente nada tampoco. Y yo tengo como una biblioteca gigante que mi madre dice que algún día va a vender los libros y será feliz. Pero, bueno, ahí entró el mundo de la televisión. Les muestro esta imagen súper banal en la vida porque quizás es la experiencia más gratificante que tuve en la televisión. Esto fue una serie que escribí para MTV. Yo escribí muchas telenovelas en Venezuela, pero MTV nos había contactado para escribir esta serie, y la respuesta, y les muestro esto porque la respuesta de los adolescentes que se vieron esta serie en toda América Latina fue una cosa desbordada,
que a nosotros nos costaba entender como escritores, porque bueno, al fin y al cabo hay actrices, hay actores, hay como toda una imagen detrás de personas a las que ellos pueden seguir, pero los adolescentes nos mandaban regalos a nosotros, a nuestras casas, por correo. O sea, a mí me llegó una franela de Argentina que decía una frase de la serie, por ejemplo. O sea, era como cómo se vinculan ellos tanto a la palabra. Yo me costaba entender cómo se vinculaban mucho a la ficción y a la palabra. Entonces, bueno, ese fue mi primer realmente acercamiento a la palabra. Y con mis padres yo entendí 3 cosas muy importantes. Por un lado, la ficción como un espacio de diálogo. El hablar de la telenovela, el hablar sobre las historias que construía la familia, esta cosa de mi primo que se había vuelto loco frente a un árbol leyendo la Biblia era muy parecido a Aureliano Buendía en 100 años de soledad y me costaba decirle a mi madre, creo que te están contando una historia. Y la importancia de la palabra y de la estructura de la palabra y del poder de la palabra. Por eso yo empiezo con la silla del mono, porque a mí me interesa mucho con los chavales que ellos entiendan el poder que tiene la palabra. Porque nosotros solemos ser como muy irresponsables con la palabra cuando implica un poder importante. Lo de la palabra lo explico y lo de la palabra lo incluyo hoy por una experiencia que estaba contando ayer cuando cenaba con ustedes. Que fue una experiencia con mi madre que yo siempre juré que la palabra estantería sí, era partelera, siempre, hasta la adolescencia, entrando en la universidad. Entonces, cada vez que yo decía, pásenme un libro de la estantería, yo decía, pásenme un libro de la partelera. Y claro, descubrí que partelera no existe, que es una palabra que no existe. Claro, partelera es de pratelera en portugués. Y mi mamá, en el portuñol que se creó viviendo en Venezuela, siempre lo llamó partelera y nos educó así. Entonces, entendí que la palabra tiene un poder poderoso, porque te puede llegar a transformar, y que la palabra tiene un poder desde el afecto y desde la familia que es importante. Entonces, bueno, en la silla del mono no solo importa que te digan eres un rabo azul, que eres feo, que eres lo que sea. A mí me gusta crear como otra palabra con ellos, que es como una palabra de bienvenida, ¿no? Y que ellos tengan que elaborarlo con respecto a sus placeres. Entonces, el primer club de lectura que yo hice, ya fue hace más de 11 años, fue en el Banco del Libro. Si me ven cara joven, pero es que soy hijo de portugueses, trabajo como desde los 14 años. Y la primera palabra que ellos inventaron era librogénitos. Y así se llama todavía ese club de lectura en Venezuela. Y era librogénitos porque ellos decían que en su genética el libro era parte importante de la construcción de su genética. Entonces empiezo con 5 chavales que tenían ideas políticas muy distintas, en una Venezuela que el chavismo estaba empezando, que tenían identidades sexuales totalmente distintas, hombres, mujeres, edades distintas, y que sin embargo hicieron un club de lectura estupendo, con sesiones temáticas. Lorena, que era la más pequeña, que tenía 13 años, no leía absolutamente nada y a partir de un libro de Eduard Gori, que se llama Los Pequeños Macabros, que es muy ácido, pero que a ella le encantaba, empezó como a apasionarse un poco más a la lectura y como parte de la consecuencia, en el Banco del Libro hacíamos los mejores libros del Banco del Libro e introducimos una categoría que se llamaba los lectores leen, los jóvenes leen, perdón. Y los jóvenes también leían y decidían un libro. Entonces mi idea era contrastar la imagen del lector, lo que piensa el lector, con respecto a lo que piensa el crítico, el especialista, etc. Es decir, hay un grupo de especialistas que recomiendan este libro, vamos a ver si coincide con el libro que elige el lector. Casi nunca coincide, obviamente, pero era como muy interesante ver el proceso de cada uno de ellos, ¿no? En la actualidad ya todos ellos son grandes y Lorena estudia literatura en Francia, que es como muy bonito el proceso de Lorena en particular. Y Jaime hace un club de lectura distinto en Venezuela actualmente. Y bueno, es muy interesante porque, bueno, cuando tú lidias con adolescentes se te olvida una cosa muy importante, que están en la pubertad. Y la pubertad es la etapa más asquerosa del mundo. Es una cosa donde te está cambiando la voz, te huele todo, te salen los pelos. Perdón que le hable así, pero es que esa sí es la sensación. Es como el mundo te está cambiando y te está dando la vuelta. No eres ese niño encantador que eras hace rato. Vas a ser un adulto y no quieres ser ninguno de los adultos que te rodean.
Estás en un limbo absoluto. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué soy? Y eso es importante recordarlo. Y recordemos cuando vamos a trabajar con adolescentes que nosotros fuimos adolescentes. Y recordemos ese momento. Mírenme. Eso es un horror. Y uno lo sabe, y uno lo ve. Cuando lo ve, lo asume y se ríe y dice como que, qué espanto, no puede ser. Y es así. Entonces, esa es importante, es como la primera fase. Miren, esta imagen es de una serie de Netflix que se llama Big Mouth, que es muy salvaje, muy salvaje, muy macarra. Pero tiene una cosa, de hecho no sé si está dirigida a adolescentes o a adultos, ¿no? La verdad no lo tengo muy claro. Pero es una serie animada donde ese monstruo que ustedes ven atrás es la pubertad. Entonces está la pubertad para los hombres y la pubertad para las mujeres. Y este es el momento donde la pubertad le está diciendo a la niña, odia a tu madre, odia a tu madre. Y entonces la niña le grita, madre, déjame en paz. Entonces, claro, hablan a partir de estos personajes de la pubertad, hablan y construyen un discurso alrededor de ese proceso adolescente, de sus búsquedas, de sus necesidades, de los cambios, del sexo. Hay un capítulo muy curioso, que es el único capítulo que yo recomendaría de la serie realmente, que es un capítulo donde todas las niñas, adolescentes, profesoras y madres están leyendo un libro que se llama algo así como La piedra cañaveral, no me acuerdo. Y era de un centauro que se enamoraba de una mujer y era un amor imposible, muy en plan Crepúsculo, ¿no? Pero era un amor imposible. Y entonces ellas leían este libro todas y estaban encantadas y fascinadas con el libro y los niños no entendían qué pasaba. Y la hermana de uno de ellos les explica que a las mujeres a veces el erotismo está más ligado con la palabra que con la necesidad de ser como tan obvios o del acercamiento corporal. Y la respuesta del niño fue que se le explotaba la cabeza. Y entonces todos los niños iban horrorizados diciendo, las mujeres tienen deseo sexual. Entonces, ¿saben? Era como eso, es como una respuesta, es tratar de entender el mundo que no lo entiendes en lo más absoluto. Estás solo, básicamente. Entonces, estamos solos ante la nada y el vacío. Y yo nombro nada y vacío porque, bueno, en esta investigación que hice, culturalmente, en la actualidad, muchos filósofos y sociólogos, sobre todo, Bauman, Lipovetsky, hablan de que la nada ha sido como un mal que nos está quejando culturalmente, ¿no? De que empezamos como un desierto cultural en cuanto a la historia, o sea, en reinventar la historia, en tratar de reinventar cosas que nosotros teníamos preestablecidas y que estábamos como en una nada, ¿no? Absoluta, que no tenemos criterios concretos, que todo es positivo, es falso positivo o no hay respuestas reales. Bauman es incluso un poco más fatalista y dice que la juventud va a desaparecer, es decir, vamos a pasar de la niñez a la adultez, por esta necesidad como mercantilista del capital de querer vendernos cosas y de cambiar el modelo un poco de concepción del adolescente. Yo no lo veo tanto así, pues, todavía no creo que falte mucho para eso. Y bueno, uso la palabra tránsito. Me parece que el adolescente es un lector en tránsito. Este es un término que se ha usado mucho, y pongo acá a Ana María Margallo, por ejemplo, que habla de eso, habla del lector en tránsito y habla de lo que hablaba Pilar, por ejemplo, de cómo se puede llevar una lectura a la otra, es decir, de cómo se puede llegar de Crepúsculo a Drácula, o de cómo pueden relacionarse ciertas lecturas a otras de clásicos, o incluso a otro tipo de lecturas, no necesariamente del clásico, ¿no? A conocer otros libros. María Cecilia Silva Díaz habla no es el lector en tránsito propiamente, sino la transición en el lector, y habla de que en las novelas juveniles, y sobre todo las que se hacen para los planes lectores, siempre hay un momento de tránsito, ¿no? Pero de ese tránsito del adolescente al adulto, de esa transformación, un momento simbólico. Ignacio Gómez Soto es un poco más fatalista y dice que, bueno, que el tránsito está en la escuela y que la escuela fracasó y que es un modelo caduco, Y Mark Prensky lo lleva hacia el otro lado del extremo total y absoluto, que entonces es un espacio para el reconocimiento y que los niños tienen que desenvolverse y tener una identidad propia y volar como cohetes y estallar y demostrar miles de cualidades en el mundo, y si no lo logran se quedan por el camino y tú dices, bueno, calma, tampoco. Entonces hay una palabra que a mí me gusta usar mucho, que es la saudade, la morriña,
Y la uso a partir de un libro que es de Manuel Rivas, que se llama El lápiz del carpintero, sí, donde él al principio habla de la saudade y de la morriña. Y él habla de que la saudade primero es un sentimiento muy vinculado a mi familia, obviamente. Pero la saudade, que es ese sentimiento de añorar algo que nunca tuviste y que es tan complicado de entender, yo siempre lo relacioné mucho con la adolescencia. Porque estás en eso, es una nostalgia del vacío, es decir, estás en la nada que te viene y en la nada de lo que fuiste y en la nada estás. Entonces, sí, no es fatal, es más bien puede ser divertido si se ve con atención. Y en Manuel Rivas habla me parece que es el que hace mejor la descripción de la saudade, porque incluye las dos además, saudade y morriña, y dice que la construcción de la palabra es a partir del apego y la pérdida. Y me parece muy hermoso. Y me parece que el adolescente precisamente tiene una pérdida muy grande y por lo tanto para poder sobrevivir a esa pérdida que no entiende, porque no tiene por qué entenderla, se aferra o trata de pertenecer a otras cosas. En este caso, la lectura, que es lo que nos vincula. Y bueno, es el tránsito de la infancia a la adultez. Y bueno, culturalmente también estamos trabajando actualmente mucho la nostalgia. Estamos recuperando un montón de discursos porque parece que en la historia se le acabaron los discursos y no traen como muchas novedades. Y bueno, les muestro esta imagen de Archie, por ejemplo, que fíjense todos los Archies que se han hecho en la historia, que terminamos precisamente con el actual en la serie, que se llama Riverdale y que es una telenovela terrible y espantosa, pero que es verdad que los adolescentes la ven como con un fanatismo tremendo. Lo que es muy extraño porque realmente es totalmente ajeno a Archie. Entonces, bueno, en este caso incluyo además un momento histórico que a mí me parece importante porque habla de lo que vino después en la historia de la humanidad. Y me van a decir, ¿y por qué está hablando ahora de la historia de la humanidad? Es porque me parece importante para entender cómo también a nosotros se nos ha cambiado de alguna forma los conceptos con el tiempo. Con la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, en un momento donde lo viral no era presente y que todos tienen como esa imagen de qué fue lo que ocurrió, donde se queda en expuesto que hay ideales encontrados, es decir, que hay un grupo terrorista que cree en unos ideales y que ataca sin importar la vida de otros y sin importar su propia vida, es decir, de alguna forma te desencaja el cerebro y desencaja las ideologías, empiezan a entrar como muchas ideologías en distintos países, y lo incluyo porque, bueno, he trabajado con jóvenes en distintos países y por eso se los comento. Pero aparte de eso, empiezan a entrar las crisis económicas, ¿no? Y las crisis económicas han afectado mucho a lo que es la relación o la mirada que tiene la gente acerca de las generaciones, ¿no? Y de cómo catalogan las generaciones. Entonces, bueno, están los millennials, ¿no? Los millennials, que son estos personajes de los 90 en adelante, que han tenido que acostumbrarse a los cambios muy vertiginosos además, y son muy propensos al desapego. Han tenido que lidiar con las crisis económicas, han tenido que cambiar con los cambios, lidiar con los cambios de formato en la tecnología. Hemos pasado del Walkman al Discman, del Discman al MP3, al MP4, al Spotify, de la televisión al streaming. Hemos pasado como del Betamax al VHS a eso, al CD-ROM, al DVD, perdón. Y hemos pasado ha sido como una velocidad tremenda de cambios. Y entonces, claro, los chicos se han tenido que acostumbrar, o sea, esta generación de personas se han tenido que acostumbrar a estos cambios con mucha facilidad. Entonces te cambian el chip totalmente. Y los catalogan como muy narcisistas y consentidos. Yo recuerdo un libro de Almudena Grandes que se llama Los besos en el pan, que no es buena novela, pero que en la introducción hace un texto muy, muy interesante sobre que ella se asume como parte de una generación que no supo cómo explicarle a sus hijos cómo fue vivir durante la guerra civil, ¿no? Que fue lo que hicieron con ella sus padres. Y la importancia de besar el pan. Entonces ella dice que precisamente desatender esa experiencia por estar en un buen espacio hizo que esta generación quedara como un poco más desvalida ante los cambios.
Luego está la generación Z, a los que acusan de individualistas, que están representados por las redes sociales. Y un dato muy curioso que no le da mucha importancia a lo profesional, que sí le daban los millennials. Es decir, ellos creen que lo profesional no les va a hacer surgir, no les va a hacer un cambio importante, precisamente porque han venido de ver una serie de profesionales que tienen otro tipo de empleos para poder subsistir. Y bueno, porque también están las redes sociales y los youtubers que son muy famosos solo por hacer vídeos, y hay una transformación allí. Y luego está la generación Touch, que bueno, es una generación con la que nos espantaremos a futuro, que es la que cree que todo se puede tocar, mover, manipular simplemente en el aire y que hay wifi libre en todos los lugares del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ha cambiado también de alguna forma el discurso por parte de los jóvenes. Estoy categorizando, pero es importante entender que cuando trabajamos en un club de lectura, todos los adolescentes son totalmente independientes a estas clasificaciones grandes y arbitrarias, pero es cierto que estas clasificaciones han cambiado de alguna forma la manera de comunicarse también y del lenguaje de los adolescentes. Entonces, bueno, aquí les quiero mostrar algunos memes, que es como una forma divertida que han tenido también, que tenemos todos actualmente de comunicarnos. Este a mí particularmente me gusta mucho, que es el dinosaurio filósofo, sí, el filósofo Raptor. Bueno, si un abogado se vuelve loco, pierde el juicio. Que son preguntas, no sé si se han fijado de adolescentes que se hacen preguntas así como muy tontas en alto, ¿no? Si Satanás castiga a los malos, ¿eso no lo hace ser un buen tipo? Y que parecen contradicciones tontas, pero que al fin y al cabo implican una serie de preguntas un poco más serias. Si me robo el wifi de la iglesia, ¿estoy recibiendo la señal de Dios? A mi vecina le gusta el reggaetón, así que le di gasolina. Sí, esta es más salvaje, lo sé. Pero bueno, los memes tienen una historia, y los memes no es que nacieron de la nada y son parte de la contemporaneidad. Richard Dawkins, en un libro que se llama El gen egoísta, cuenta que los memes vienen precisamente, meme proviene de gen, y él dice que el meme contiene una información cultural importante que se replica ya sea por asociación o por experiencia de repetición, y esos memes que ustedes ven allí, incluso los GIFs, son imágenes culturales que para ellos suelen ser relevantes y que las replican de modo de respuesta. Este que están viendo acá, Kid Rock Was Here, es el que se considera el primer meme de la historia, y fue durante la Segunda Guerra Mundial una persona que en países distintos colocó esta imagen en las paredes y nadie sabe quién fue y cómo se replica, porque bueno, o tuvo que ser la misma persona o realmente se replicó esta imagen como parte de una información cultural alrededor de la guerra. Bueno, están los GIFs, que eso que se los quería mostrar. O sea, ahora las respuestas son como, ¿cómo te sientes hoy? Y te responden esto, y ya tú puedes entender cómo puede ser la respuesta, básicamente. Dominic Balsulto, de Washington Post, en el 2013, dice que el crecimiento de Internet y las tácticas comerciales a partir de los memes y del uso de los memes ha desvirtuado esta idea de lo cultural. Entonces, claro, se ha pervertido un poco ese espacio del lenguaje. Y aquí, bueno, entramos nosotros. El libro, al fin y al cabo, como dice Marina Colasanti, y no se nos puede olvidar, es un objeto de consumo, ¿no? Es un objeto de consumo, y como tal nosotros estamos como allí a la merced de la gran cantidad de ediciones que se están haciendo en la actualidad, no necesariamente de libros de calidad. Apoyo mucho lo que decías acerca de, bueno, la compra del libro es importante, la compra del libro en gallego o en castellano es importante, para entender el producto y para entender todo el negocio que hay detrás del mercado editorial, que sigue siendo un negocio noble a veces. Entonces, el mercado del libro ha hecho algo en las últimas generaciones que es muy particular, que es darle la experiencia de la falsa libertad a los chicos en el mercado. ¿A qué voy con esto? Hay la publicación de muchísimos libros y les hacen creer, porque han cambiado el formato, fíjense que ya no son como planes lectores. A partir de Harry Potter, todo lo que era Crepúsculo, los Juegos del Hambre, están publicados como si fueran libros para adultos, no tienen ningún sello editorial que manifieste que sean de la colección Gran Angular, Barco de Vapor o Alfaguara Juvenil. Es precisamente porque hay un cambio de criterio para hacerle creer al adolescente que tiene la libertad y potestad de elegir lo que ellos creen que quieren leer. Ojo, yo con esto no estoy diciendo que todo libro publicado así sea malo.
Pero es verdad que sí han hecho de esa posibilidad de que ellos tengan el poder sobre esos libros, enfocar el mercado hacia un punto, hacia ese punto, ¿no? Esto se debe al fenómeno Harry Potter. Junto a las Torres Gemelas hay un fenómeno que a mí me parece muy curioso en la lectura, que es Harry Potter. Porque es un fenómeno. No podemos negar que, primero, Harry Potter, no existían las redes sociales cuando Harry Potter se hizo famoso. O sea, se hizo famoso por méritos propios. Y posteriormente, los niños de esa generación crecieron con Harry Potter. Entonces, todo lo que pasaba, un niño a los 12 años lo estaba pasando Harry Potter a los 12 años. Y un año después, a los 13, el niño lo iba a estar viviendo y así. Y esa construcción de acompañamiento del personaje es algo que históricamente es muy curioso de investigar, independientemente de que consideres o no de calidad el libro. Es un fenómeno que es muy curioso y es lo que decía, creo que Pilar otra vez, lo del clásico, lo de que era un clásico para ellos. Es verdad, yo no puedo decir Harry Potter porque todos me brincan encima y me dicen, no, Harry Potter es lo máximo, es el fin, es el principio y el final del mundo. Y con Harry Potter lo que yo decido es decirles, pues Harry Potter no es tan perfecta. En el libro 5 hay un gran defecto, un error grandísimo. No, no lo hay. Luego les digo cuál es el error y todos hacen así. Se los voy a contar. Se supone que cuando tú estás vinculado a la muerte o ves a alguien morir, tú puedes ver a los animales que están arreando las carretas que te llevan al castillo, ¿no? Al llegar. Y Harry Potter, luego de la muerte de Cedric en el cuarto libro, llega y ve estas bestias y no entiende nada, y Luna es la que le dice, es que después de tu vínculo con la muerte puedes ver estos animales. Y yo me pregunto, si se supone que a este niño, la madre y el padre murieron protegiéndolo como un escudo humano, ¿por qué él no vio las bestias desde el minuto 1? Entonces, bueno, y a todos se les rompe un poco el corazón y dicen, eres un malo. Y no, es como, cuestiona el libro, no se trata de eso. Entonces, bueno, el fenómeno Harry Potter hizo eso, pero además le potenció al mercado editorial, ¿no? Los planes lectores se vieron muy afectados. A ver, los planes lectores tienen su pro y su contra. Los planes lectores tienen libros muy chulos. A mí me encantan mucho los libros de los planes lectores. Es verdad que los planes lectores fueron los primeros que le dieron cabida a muchos libros y muchos autores que no tenían una voz. Hay autores increíbles dentro de los planes lectores, quizás en la actualidad no tanto, pero los niños y los adolescentes, sobre todo los adolescentes, aborrecen los libros de los planes lectores en la escuela porque los implica con la escolaridad y les hizo cambiar el modo de lectura. Ellos piensan como, Campos de Fresa, Jordi Serra y Fabra otra vez. No, por favor. Y digo porque Campos de Fresa creo que es el único ejemplo que yo tengo de todos los países que es así como tabula rasa. Todos odian Campos de Fresa y todos lo han leído y lo siguen leyendo. El dinero que creo que hace que Jordi Serra y Fabra se mantenga. Pero es muy interesante porque hace como un rechazo a los libros de los planes lectores, y eso también es como una labor nuestra, introducir libros de planes lectores para que ellos entiendan que hay buena literatura en los lugares más insospechados, como la poesía. Está el género de Young Adult, que fue lo que estalló después de Harry Potter, que son estos libros que yo les comento, ¿no? Esta era la imagen que habla de Young Adult. Y bueno, al final la literatura en lo narrado, pertenecer en la ficción y evitar la palabra, es parte fundamental para ellos para entender entonces la gran pregunta del huevo y la gallina. ¿Existe la literatura juvenil? Y es el juego que yo hago con los clubes de lectura en general. No sabía que tenía esta música, ¿eh? Bueno. Se crean comunidades lectoras. No sé la hora. ¿Voy bien? Vale, creo. Bueno, crean comunidades lectoras, que ha sido como la gran potencialidad de todos estos avances tecnológicos, etcétera, etcétera, que los chicos tengan un espacio para poder desenvolverse y comentar, ¿vale? Y yo suelo usar los decálogos también, no es el único. Y entonces, claro, es muy divertido porque tomé un decálogo que está relacionado con la literatura juvenil que se hizo en los 80 y se los coloco a ellos muy a propósito. Entonces, cosas como el final de la literatura juvenil siempre es esperanzadora. Eso decían en los 80. Y tú decías, oh, bueno. O la literatura es un refugio. La literatura juvenil es un refugio. Que es quizás el que más se repite. Y sin embargo, para mí ocurrió un fenómeno muy interesante en el club de lectura de El Coto en Gijón,
que fue que me dijeron por primera vez en 11 años que la literatura no es un refugio. Es un espacio que los remueve. A ellos no les interesa que los protejan de nada, sino que les muestran las cosas. Y para mí fue como, wow, niños, son brillantes. Entonces con ellos hicimos una palabra también, que es cefaraxia. Cefaraxia suena a enfermedad, lo sabemos. Es el vínculo de las letras de todos los nombres de todos nosotros, vinculado con la palabra ataraxia. Juro que no tuve nada que ver. Ellos dicen, y estos son chicos, son 12, 13, 14, no pasan de allí. Entonces han decidido, no sé si lo vieron en la serie Merlí o si fue que lo hablaron en clase, no lo sé, pero hablaron de ataraxia y estaban muy claros del término y de esto de apaciguar las pasiones y el conocimiento, y ellos querían como ese vínculo dentro del club de lectura. Son estos chicos de acá. Bueno, va a pasar como más rápido. Voy a hablar de los booktubers brevemente. Los booktubers tienen la recomendación emocional. Acelero un poquito porque ahí sí creo que me voy a quedar sin tiempo. La recomendación emocional es eso, es visceral. Eso es lo que tienen los booktubers y ese es el éxito de los booktubers. Booktuber no tiene que ver con youtubers. No, muy bien. No tiene que ver con youtubers, advierto. A mí los youtubers me cuesta entenderlos, lo confieso. No entiendo muy bien la dinámica, pero bueno, creo que suplen también un espacio de la televisión. Es una moda, supongo que pasará, espero que pase. Pero los booktubers tienen una función interesante, un poco arbitraria a veces, pero es muy interesante. Ellos también nacen a ras de la tecnología, éxitos Harry Potter, la posibilidad de leer lo que les dé la gana, esta falsa libertad de la que les estaba hablando. Vean los booktubers, es rara la vez que un booktuber diga, oh, he leído, no sé, este libro de Juan Farias. No, eso no va a pasar. No. Pero bueno, es cierto que ellos tienen como este vínculo muy interesante con los chavales. Y yo lo vi en la feria, los veo en la feria del libro y lo veo en la librería que dicen, es que tal booktuber recomendó tal libro. Y es que los booktubers saben cómo dirigirse a nosotros y contarnos lo que sentimos, lo que queremos sentir. Y ahí yo tuve entonces como una mayor duda con respecto a los booktubers y es, bueno, vamos a hacer de estos niños un experimento, vamos a hacer que sean críticos literarios. ¿Qué pasaría si les explico que a veces no solo lo visceral es la única opinión que podemos tener sobre un libro? Y ha sido muy interesante la experiencia. Entonces, claro, es totalmente distinta según el club de lectura con el que estás trabajando, porque aquí entonces ya regreso a que la mirada horizontal, que es la mirada que conocemos todos nosotros con los adolescentes, que es verlo a los ojos, no tomar ninguna figura de poder ante ellos, nos permite entender primero cuáles son los chavales que tenemos a nuestro alrededor en el club de lectura, que todos los chavales de ese club de lectura son totalmente distintos y tienen gustos muy diferentes, y que si estás llevando 3 clubes de lectura, probablemente eso se replique por 3. Y lo digo así, ahogado. Pero hay algo más importante que tenemos que entender sobre todo en esa mirada horizontal, que es la censura. Si nosotros queremos un diálogo honesto con los chavales, debemos entender que somos censores por naturaleza nosotros. Hay un texto de Perry Nodelman que se llama Todos somos censores, que los invito a buscarlo porque es un texto crítico que uno lee y relee y relee y siempre te confiesa cosas nuevas, donde Perry dice que la censura es parte de nosotros, que es cierto que nosotros podemos censurar lo que sea, que no lo sabemos ver, y que nosotros debemos ver cómo manejamos, estando en un club de lectura, no lo dice así, lo habla desde el mediador, en general, cómo permanecer al lado. Es decir, él no dice no pongas tu punto de opinión sobre la mesa, obviamente sí, pero no canceles ni anules ni supongas el comentario del otro, sobre todo cuando es adolescente. Y aquí yo incluyo otra cosa que es totalmente cierta y volvemos a mi foto adolescente. Todos tenemos placeres culposos, todos. Hagamos el ejercicio, no acá, cuando salgan piensen en qué libro mío me gustaba en la adolescencia, que es un horror, que no lo volvería a abrir nunca, o película, o yo veía telenovelas, tengo una lista larga en mi cabeza, pero eso es como todos tenemos placeres culposos que nos dan un poco de vergüenza y tenemos que entender que parte del tránsito es tener también esos espacios para poder equivocarte. Y eso es bastante sano. Entender que nosotros tenemos ese rol de censor dentro de nosotros
es fundamental porque nos hace entender que también el otro es sensor. Y es fundamental, sobre todo por lo que comentaban de los procesos de la discusión, de que se molesten y que luego se recompongan, pero que en esa molestia ellos hacen una defensa como mucho más poderosa desde las entrañas. Ese momento es fundamental con ellos. Nunca bajar el listón, es decir, no le vamos a decir, es que tu libro es un asco y ya. No, la idea es llevarlo, porque a lo mejor ese libro no es un asco para ellos en ese momento. Ese libro les está diciendo cosas que nosotros no sabemos ver, porque para nosotros es un asco. Entonces es como muy, muy importante eso. Esto nos lleva a las series de televisión. Entonces, uno de los espacios que yo me gustaba hacer en los clubes, ahora les voy a hablar ya directamente de los clubes de lectura que monitoreo en Gijón, ¿no? Todo este espacio es para decirles un poco cómo me llevo a esto. Ayer me preguntaron, ¿son temáticos? Hay sesiones temáticas, pero no todo es temático. Los libros que elegí son libros que están más relacionados con los gustos de ellos, en principio. Y luego les provocaba con cosas que los sacaran de su zona de confort. Pero era un poco de vamos a darle el pez y que se vayan acercando. Podemos cometer errores. Por allí creo que habías dicho lo de ser atinado. Ahí yo sí, puedes ser desatinado, eso no está mal, tú puedes equivocarte una vez. Hay que ser atinado y no equivocarse 2 veces porque ahí sí no te la perdonan, pero a la primera tú puedes ser totalmente desatinado con ellos y no pasa absolutamente nada. De hecho fue muy cómico porque este mismo Club del Coto me dijo a final de la última sesión, uy, esta sesión tuya sí fue mala. Pero, o sea, mala en el sentido de que el libro no les había gustado para nada, es decir, como qué mala decisión del libro. Y había sido Un Mundo Feliz, que claro, también es que era muy pequeño, yo también fui como a saco, tomen, pero es verdad que no pudieron con el libro y hay que entender eso, hay que entender que son adolescentes, se pueden acercar a libros de adultos, pero estos libros, por ejemplo, el Young Adult o Harry Potter o Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, están escritos con una estructura que es muy sencilla. Gemma Jules lo dice muy bien, que dice que esto cambió también el formato de lectura, son capítulos más cortos, está contado con esa narración en primera persona adictiva, tiene cierres en alto en todos los capítulos, como si fuera un final de capítulo de serie, como ¡tan, tan! Y tienes que seguir leyendo para que te enganchen. Y ese cambio de estructura se nota cuando uno intenta introducirlos a libros que tengan un poco más de esfuerzo literario. Y tenemos que entender que no todos están preparados para enfrentarse a ese esfuerzo y que se aburren. Y que estamos en la época de la inmediatez. Si ellos se aburren, lo abandonan. Punto. Entonces, bueno, empezamos con Por 13 razones. Por 13 razones es mi experiencia más gratificante del año pasado, insólitamente. El libro es un asco. No sé si lo han leído, ese libro es un espanto. La serie es la cosa más mediada y mensajística que existe en la vida. Los padres le tenían mucho miedo a la serie. En Gijón era un tema muy chistoso porque los padres tenían prohibido a todos, yo no escuché ningún adolescente que dijera que el padre le estaba diciendo vamos a ver la serie juntos o no pueden ver la serie. Y todos los chavales habían visto la serie. Se estaban pasando los capítulos obviamente, es normal. Entonces todos decían, no, es que la escena del suicidio de Hannah es una cosa. Es verdad, a mí me impresionó mucho la escena del suicidio de Hannah. A ver, perdón. No les hice ningún spoiler, calma. Por 13 razones va de eso. Una chica se suicida, Hannah Baker, que es la chica que vende primero, y deja unos cassettes, 13 cassettes para ser más específico, donde explican sus 13 razones de por qué se suicida. Y esas 13 razones implican a cada una de las personas del instituto. Se supone que cuando te llegan los 13 cassettes, tú los escuchas y tienes que enviárselo por correo a la persona que sigue en su sesión de los cassettes. Y estamos en el momento en que Clay, que es el segundo, le llegan los cassettes y Clay era como el personaje más bueno, es más bueno que el pan, que está escuchando los cassettes y no entiende por qué está vinculado de qué lo acusa Hannah. Y bueno, a partir de allí pasamos por todos los procesos posibles que pueden existir en la adolescencia, bullying, yo creo que faltó anorexia, pero el resto, o sea, todos los temas que se puedan hablar de la adolescencia, todo esto es un plan lector portátil. Ustedes pónganlo y allá quieren hablar de todos los temas, allí están todos los temas. Sin embargo, fue muy interesante para mí trabajar esto con ellos. Primero yo me inventé una actividad que se llamaba Por 13 razones también, pero no era por 13 razones para ser feliz, porque me iban a odiar, no, era
13 razones por las que enmendar un día era. Entonces, ellas iban, casi siempre eran mujeres, era muy raro que fueran chicos, y hablábamos sobre por 13 razones. Comparábamos el libro con la serie y luego hablamos muchísimo sobre el tema. Y al final se escondían y cada uno grababa una razón en un cassette. Esto fue un curro terrible, no se los recomiendo, pero bueno, era grabar una razón en el cassette que ningún otro podía escuchar. Y era una razón, si tú tenías un día de mierda, podías poner ese cassette y se te iba a resolver el día. Entonces eran razones como de esperanza, como de poder enfrentar al mundo. Y quedó muy bonito el cassette, la verdad, eso sí debo decir. Pero claro, cuando digo lo del curro fue que se me ocurrió replicar el cassette tantas veces como chavales habían y hacerlo llegar por correo como en la serie y fue como interminable grabar cassette de cassette. Por eso les digo, cuando se inventen, criterio 1 de inventarse cosas en los clubes de lectura, piensen en el tiempo que van a invertir. Porque pueden pasar horas grabando cassette y diciendo, ya sé que si escuchas esta canción vas a ser más feliz. Ya pasa de ser lindo a ser un coñazo. Pero bueno, esta serie me ayudó muchísimo a entender algo. Hannah Baker, si existiera, fuera víctima, o le hubiera pasado exactamente lo mismo que en la serie. Y eso es lo que descubrimos charlando sobre la serie. Todos somos potenciales actores del bullying. Todos somos potenciales personas que agreden al otro. Hay un ejercicio que era maravilloso con ellos cuando la discusión se ponía como muy difícil de puntos de encuentro, porque todas acusaban a Hannah Baker, todos decían que Hannah Baker era muy zorra, que Hannah Baker, o sea, justificaban el hecho de que a Hannah Baker lo hubieran violado. Esa es la razón por la que se termina suicidando. Y tú dices, no pueden justificar eso. O sea, no lo puedo entender de parte de ustedes que son mujeres, ¿cómo justifican eso? Entonces, había una charla que era muy interesante porque ellas siempre decían desde una posición moral muy grande, es que Hannah Baker, su pobre madre a la que no le contó nada, Hannah Baker, sus pobres amigos, Hannah Baker culpaba a todo el mundo. Y en el camino se me ocurrió un ejercicio muy interesante que fue, vale, ustedes dos se levantan, yo les voy a contar un secreto y tú se lo vas a contar a ella, 1, como si fuera tu mejor amiga. Luego, como si fuera el chico que te gusta. Y 3, como si fuera tu madre. Y el secreto era que ella se había besado con una amiga, o sea, ella niña con otra niña el día anterior. Vale. Con la mejor amiga, eso era, amiga, no sabes qué pasó. Ay, sí. Normal, ¿no? Como que esas cosas pasan. Vale. Con el chico que me gusta, podían tardar 10 minutos en dar vuelta para explicar que no es, que sí, pero no, pero que tal vez está. Y con la madre no sabían qué hacer. Y se volteaban y decían, pero es que porque mi madre tiene que saber eso. Y yo le decía, ahí está, porque Hannah Baker tenía que contar todo. Entonces, era como muy interesante el resultado de la serie. Yo terminé de ver la segunda temporada hace poco. Sigue siendo igual de autoayuda, pero me parece que está bien y que es una serie como para reflexionar si se sabe llevar cómo. Y luego destruir el libro es un goce espléndido. Luego les mostré otra serie que se llama Heathers. Miren estos personajes, qué particulares son. Estas son las que eran en el pasado las rubias del instituto. Entonces son los personajes que hacen bullying. Son minorías empoderadas que hacen bullying a los chicos que antes eran los que lideraban. Claro, ¿por qué hacía esto? Para provocarlos un poco y así sacarlos otra vez de la zona de confort. Así como nosotros defendemos las minorías, Y bueno, ¿qué pasa si las minorías se empoderan? Esto era muy divertido. Y luego ya les ponía otra, que esta es una serie muy buena, que se llama American Vandal, y que usaba el formato de estos documentales de investigación alrededor de los asesinos, para investigar quién había hecho pintadas de pollas en los coches de los profesores. Y entonces están culpando al chico que tiene la foto más grande allí, porque bueno, es el McCarran Instituto. De hecho, creo que se llama McCarran Instituto en español, que me pareció una traducción muy desacertada. Y claro, vas investigando en 8 capítulos, creo, quién pudo haber sido y por qué lo acusan a él precisamente por esa primera impresión. Entonces, claro, es volver a llevarlos al otro estado de, bueno, a ver, calma, todo puede tener un término medio. Y bueno, luego está la música, y creo que con la música también es muy importante. Estas imágenes se las paso muy rápido. Esto es hip hop, a mí me gustan mayores, que es un espanto. Pero bueno,
Es un espanto, uno lo entiende, pero si uno desconstruye con ellos la palabra, si uno agarra la canción, se las muestra y les dice, mira, aquí está esta canción, vamos a desconstruirla. Uno puede descubrir cosas muy interesantes acerca de por qué ellos ven eso, un espacio de subversión, por qué el reggaetón está tan pegado ahora. Es una de las cosas que más me da curiosidad en la vida y me horroriza mucho, porque de verdad tiene todos los discursos más terribles de todo, de homofobia, de sexismo, de machismo, de arraigar el machismo además. Pero es muy interesante cuando uno le desmiembra la palabra. Incluso hay un ejercicio muy divertido que funciona con ellos, que es vamos a hacer una canción políticamente correcta. Que esa es muy divertida, sobre todo con los promotores. Bueno, al fin y al cabo ellos también encuentran allí un espacio para creer que están siendo subversivos contra el sistema y no se dan cuenta de lo que están diciendo. A veces repiten como borregos. Entonces, bueno, hay 3 actividades que yo hago, que son las temáticas, y se las muestro muy rápidamente. Nada, de Jan Teller, quienes han leído ese libro, bueno, sabrán que es una maravilla. Quienes no lo han leído, por favor, háganse el favor. Es un libro maravilloso, es una novela que le pidieron al autor que escribiera en una editorial pensando en jóvenes. Ella escribió esta salvajada porque es una salvajada muy dura y no se la quisieron publicar porque dijeron que no era para jóvenes. De hecho, estuvo censurado en librerías en Alemania hasta que creo que recibió el premio del Ministerio de Cultura de Dinamarca, creo que era ese el premio, y deciden publicarla en el formato adulto de 6 barral. Con una nota del autor al final que explica que ese libro fue escrito pensado para jóvenes. Y habla sobre los significados. Es un libro que está muy bien escrito y habla sobre las cosas que tienen significado para uno. Entonces, con esto hago yo una sesión que termina siendo un espacio muy emocional donde cada uno de ellos lleva algo que signifique algo para ellos, o sea, que tenga un significado importante. Y bueno, termina siendo como abriendo a ellos un espacio de vulnerabilidad, que es muy bonito, que compartimos entre todos y que además suelen ser ellos muy abiertos a llevar cosas. Esta cajita que ustedes ven por allí roja, detrás del móvil, eran los pelos del gato de una de las chicas que había muerto el gato. O sea, sí. Bueno, lean el libro y verán que esto es un juego de niños con lo que hay en el libro. Luego está la experiencia, el libro que mata, así se llama, donde yo quiero que ellos conozcan la obra de Eduard Gori y los acerque un poco al álbum ilustrado y al humor negro. Y es muy interesante porque yo lo que hago se llama el libro que mata porque yo muero en la sesión, yo estoy muerto. Entonces yo estoy con una capucha, una máscara, no hablo, tengo solo una linterna y una ouija que hago a mano. Esa es la ouija que está allí, que hice a mano pues, para que no fuera así como, yo no jugaría con la ouija. Y yo solo puedo responder a partir de la ouija las preguntas que ellos hagan, ¿no? Y a través de los libros de Gori, en cada uno de los libros de Gori, en la lectura de estos libros, de los más pequeños, hay pistas que hablan del libro, o sea, de la lectura de la imagen del libro, no sé, son preguntas que pueden ser algunas muy tontas como ¿cuáles son, de qué color son las flores de...? O preguntas que están relacionadas con la vida, la biografía de Eduard Gori. Su serie favorita, porque a él le encantaba Buffy la cazavampiros, en serio. Así como vincularlos al autor y decirles, bueno, este autor les puede parecer como muy extraño, puede ser como muy interesante. Ah, mira, ya ahora sí. Bueno, y les cuento lo de... Ellos van consiguiendo las pistas y cada una de las pistas va develando otra cosa que los va a llevar a el asesino, pero además a las razones porque el asesino me mata. Antes de eso, yo me comunico con 3 de ellos, del club de lectura. Uno de ellos sabe que habían 2 hombres, una mujer, 2 mujeres, un hombre, etc. El otro tiene una foto mía muerto, con el libro de los pequeños macabros, que es el único que no está en la mesa. Y el que me mata, el asesino, que tiene las razones. Es muy divertida esta experiencia. Sobre todo porque el que me mata, depende del genio que sea, puede ser un buen asesino. Había uno que escondía los libros para que no lo descubrieran, era genial. Era así como, él encontraba la pista primero y escondía los libros y yo decía, wow. Claro, estaba muerto, no podía hacer nada. Y claro, él me mata porque al fin y al cabo ellos están además organizados alfabéticamente y yo lo que quería hacer era un pequeños macabros con ellos. Entonces me matan para defender, o sea, no es un asesinato, es una muerte. Pero ¿qué pasa allí? Que entonces nos lleva a una reflexión que yo no esperaba, que es,
si esa defensa, o sea, ¿qué tanto es un crimen si hay una defensa propia a la hora del asesinato? Que es un tema como muy complicado y que yo no quería que se fuera hasta allá, y que esto es solamente una aventura, pero una aventura literaria, y no, llevaba como a reflexiones siempre que eran como muy particulares y era muy interesante. Y luego está Proyecto Eva, que es el que, a los que quieran participar esta tarde, es el que vamos a replicar, que tiene que ver con las novelas de ciencia ficción. No voy a contar mucho con esto, pero con ellos hago también, cuando leo ciencia ficción, esta actividad que quiero hacer con ustedes. Entonces, esto existe, esta actividad tú la hiciste, así que no vale decir nada. Yo les muestro estas imágenes y ustedes van a levantar la mano los que piensan. Yo voy a hacer una pregunta y ustedes levantan la mano si sí o si no, ¿vale? Esto es ciencia ficción, o sea, ¿es una serie de ficción o es una imagen de la realidad? La pregunta es, ¿quiénes creen que esto es una serie de ficción? Vale, muy bien. Es El cuento de la criada, sí, es una serie de ficción. ¿Esto es ficción? Sí, es ficción. Este es El corredor del laberinto. ¿Ficción? No. Eso pasó en Venezuela. ¿Ficción? No. Eso ocurrió en... Esto era... Egipto. ¿Ficción? Es El cuento de la criada, los que dijeron ficción, sí, muy bien. ¿Ficción? Me encanta, todo el mundo, ustedes están horrorizados del mundo, todo les parece que pasa. Los chavales tienen más esperanza que ustedes, definitivamente. Esto es ficción, son los Juegos del Hambre. ¿Ficción o realidad? Ficción, perdón. ¿Quiénes dicen ficción? No, eso es realidad. Estos son los indignados. ¿Ficción? Eso es realidad. Bueno, eso es muy obvio que es realidad. ¿Ficción? Realidad. Ficción, bueno, esta yo misma ya la supongo como no, ya paso. ¿Ficción? Sí, leftovers. ¿Ficción? No, Ku Klux Klan de lleno, ¿eh? Entonces, claro, esto es muy interesante porque para mí también el Club de Lectura es un espacio social. Y poder ponerlos a ellos también en vínculo con cuando vamos a hablar de distopías, hacerlos pensar como, a ver, ustedes piensan que la distopía es ficción, pero ustedes no pueden pensar que a veces la realidad puede superar a la ficción. Y encontrarlos, sacarlos de esa zona de confort y hacerlos entender como otras realidades a partir de la distopía es como también eso, muy interesante, muy enriquecedor. Y bueno, al final, como que lo que queda de importante, y miren, ya yo ignoré las hojitas, es el hecho estético, ¿no? Eso que allí es el bien de una burbuja, ¿no? Se llama El alquimista, este cuadro. Y yo pensaba, bueno, al final esto no solo es un lugar para debatir lo social, no es un lugar de inclusión, sí, es un lugar para debatir lo social, yo sí creo que sí, es un lugar para respetar la palabra, también lo considero importante. Es un espacio para leer en libertad, me parece fundamental, y que cada uno de ellos pueda defender su identidad, pero donde queda el hecho estético, porque al fin y al cabo hay un hecho estético allí, está la literatura no solo es un camino, yo no creo que la literatura temática te lleve a nada tampoco, o sea, la literatura obvia no te ayuda realmente, es la conversación sobre cualquier libro lo que te permite llegar a algo más interesante. Sí creo en la buena literatura, evidentemente, pero no creo en los diálogos sordos, que es distinto. O sea, yo sí puedo entender que a un chaval le gustan muchos libros que a mí me parezca un espanto y podemos discutirlo. Es encontrar la poesía como un animal escondido en todos lados. Me encantó tu charla, porque es eso, porque siento que sí. Uno de los chicos, Dani, del Club de Lectura de Pumarín Sur, entró en crisis con Lolita de Nabokov, porque decía, él lo leyó, el Independiente, no fue que yo dije, sí, leamos Lolita, no. Y me decía que tenía un conflicto, que al final él estaba muy perturbado porque le pareció tan hermosa la imagen del narrador diciendo en la carta, Lolita, nos quedará la literatura, que nos reencontrará siempre, pero que a la vez, o sea, que a él le parecía eso artísticamente hermoso, pero que a la vez, él que era un feminista así súper,
potente, le conflictuaba socialmente entender que una niña de 12 años se iba a quedar encerrada para siempre con este viejo verde. Así. Entonces, claro, ese debate moral entre lo que debería ser lo políticamente correcto, pero lo que a la vez te dice el hecho estético, es como muy bonito, porque al final la lectura es placer también, y no se nos puede olvidar eso. Más que un acto social, es un tema de placer. Y quiero terminar con dos cositas muy rápidas que las tengo aquí en el móvil que se me ocurrieron ahora. Bueno, Pez Linterna, al fin y al cabo, que es la revista, que era lo que les estaba contando, que yo llevo, más que una revista de literatura infantil y juvenil, es el resultado de lo que hacen los chavales. Allí van a encontrar el programa de radio que hacen los de Pumarín Sur, van a encontrar textos críticos de chavales que han estado participando conmigo, como de gente seria también. Yo les doy la oportunidad de que entrevisten autores, hay entrevistas con Chauntán, con Paco Roca, con Rebeca Dotremer, o sea, yo les doy la oportunidad así como que eso, que exploren también un poco más allá lo que hay, y ha ido creciendo muy bien. Y bueno, ese es mi blog, y es El Bosque, y gracias. Y para terminar esto, quiero leerles dos cositas muy rápidas. Con los 3 clubes de lectura yo hice un proyecto distinto. Con el del Coto, al final íbamos a hacer una entrevista colectiva, que yo voy a publicar en Pez Linterna, a partir de la lectura del Castillo Ambulante, que es un libro de fantasía que es increíble, en el que está inspirado la película de Miyazaki. Y es muy buen libro para leer con ellos de fantasía. Con La Calzada hicimos un canal de Booktuber, vamos a sacarlo dentro de poco. Más que de Booktuber, es como un programa de variedades y son entrevistas con ellos y es muy divertido, la verdad. Y con los chicos de Pumarín Sur hicimos una sala de escape e hicimos un manifiesto. Y el manifiesto, que lo escribieron ellos al final, tiene puntos como: debemos tener el derecho a comportarnos de la misma manera independientemente de con quién estemos. Tenemos el derecho a no terminar o dejar de leer un libro. Cultura accesible para todo aquel que lo pida. Respetar y escuchar todas las ideas. Que vivan los placeres culposos. No, tampoco tengo nada que ver con esto. Derecho a poder cambiar de opinión, que esta me pareció hermosísima. Y dedicar más tiempo a esas rarezas tuyas que no le gustan a nadie más. Y quería cerrar con... ¿dónde estás? Con un texto de Juan Farias que para mí es vital y que le había hecho un pantallazo y ahora no lo encuentro, porque así es la vida. Bueno, pueden hacer preguntas mientras lo consigo, Si tienen preguntas, ¿qué hacer? ¿Nada? ¿La nada? Muy bien. Bueno, termino entonces con el texto de Juan Farias que ya lo encontré. Leo los libros, el tacto de las manos, el silencio de las ranas, el sueño de los bebés y los ojos de todo lo que grita, ríe, llora o guarda compostura. Tengo buen cuidado de leer la letra pequeña de los compromisos, la segunda intención de los discursos y el tono en que se hacen las promesas. Leo porque no sé de otro camino para comunicarme con los muertos y los seres imaginados, para ser alumno de Sócrates o amigo de algún personaje. Leo para escuchar voces, poner luz a las sombras y dar sentido al insomnio. Leo por saciar la curiosidad, deshacer las dudas y encontrar el apoyo que aliente la esperanza. Leo por aceptar filosofías que pretenden ordenar el caos. Leo para agradecer un verso, compartir un recuerdo, entretener las esperas, aliviar el ánimo, combatir el tedio. Leo para saber hasta dónde puede trepar el bueno de Pedro por la mata de las habichuelas, o cuál será el comportamiento del pato cuando tenga complejo de cisne. Leo en libertad, y si me pierdo en el bosque, es cosa mía. Ahora sí, gracias. Pois moitas gracias, Freddy. Xa estamos no tempo de ir xantar. Está, bueno, pois detrás da Sala Santiago as mesas postas para a comida. Lembramos tamén que na primeira sesión da tarde, que podemos escoller, e hai varios obradoiros que teñen un límite de praza.
a selección vai ser, pois, bueno, pois estar ali. Estar ali, pois, se son 25, pois entrarán 25. Por favor, pedímosvos que respectedes o número, vale? Porque eso foi como acordamos coas persoas que van impartir o obradoiro. Recordar tamén que pasen a asignatura agora ao sair e na volta. Vale. E tedes tamén que pasar a asignatura agora, vale? Antes de tomar posición. Olvídate de eso, te quiero decir.